Buenas noches, Inge. Nosotros le vamos a presentar cómo funcionó el programa por la parte más lógica, digamos, la parte lógica de la aplicación, como todo lo que sería el backend, por así decirlo. Del programa que solo ingresamos un número y aquí nos muestra cómo se van haciendo los procesos. De que un filósofo solo puede agarrar los tenedores de al lado y entonces los platos son los filósofos y los tenedores. Entonces solo lo van a estar como manejándose o comiendo cuando encuentren algún espacio disponible. Entonces por eso es que van a corriendo así. Y aquí el cuadro azul es el que nos va señalando si está comiendo o no. Y entonces van eligiendo dependiendo cuando se libere uno, otro toma su lugar si está disponible y los demás quedarán esperando. Eh, Ahora le voy a hablar un poco de lo que vamos a hablar un poco de lo que hizo cada quien en el grupo, por lo menos solo de la parte de atrás por el momento. En este caso yo estructuré así como inicialmente las clases de tenedor, monitor y filósofo, para que todas tuvieran algunos atributos base. Tal vez algunos se modificaron ya después, pero el chiste es de que el tenedor es el tenedor. El filósofo va a ser un hilo que va a ser el que va a tener el proceso, donde va a tener un slip donde va a simular la parte donde está comiendo. Y ya en el monitor solo lo había dejado yo como estructurado, por así decirlo. Un método sincronizado que va a ser el que va a asignarle a cada filósofo su espacio, pero esa parte la va a ver le explicará Alison. Y de ahí solo agregué los filósofos que venían del front y ya se almacenaban aquí para saber cuántos se van a tratar. Entonces ahora Alison que explique un poco la parte que hizo. Entonces, Inge, lo que hicimos con el método de sincronizar fue prácticamente en el monitor empezar a agregar los filósofos y que de una vez con un método, ahí tenemos un set isactive a los tenedores. Entonces ahí lo que hacíamos es que cada vez que entraba y encontraba que los tenedores, tanto que estaba al lado derecho como el izquierdo, estaban activos, entonces ya los tomaba y ya cambiaba para que no pudiera nadie más tomarlos y que se le diera así como, pues al tanto en la clase de filósofo, ya como tal él ya pudiera hacer el proceso de comer. Entonces prácticamente eso fue una de las partes. Luego fue la implementación de hacer que se viera visualmente en qué momento el filósofo y con sus respectivos tenedores empezaba a comer. Eh, Esto lo hicimos mediante lo que había explicado Allison y se podía observar con lo que había mostrado Santiago, era un cuadro azul rodeando al filósofo y al tenedor que estaba eh, comiendo en ese momento. Tal, Inge? Yo le voy a hablar acerca de un problema que surgió mientras estábamos probando el proyecto. Y lo que pasó es de que podíamos detener al monitor, pero el frontend iba a seguir sin reiniciarse o sin limpiarse. Entonces iba a parecer que seguían comiendo. Y como tal, los filósofos no desaparecían ni tampoco dejaban como que su lugar libre. Entonces yo me encargué de la parte de limpieza, en la cual se hizo que primero se mostrara otra vez limpio o libres todos los tenedores y filósofos o mesas del frontend y se matan todos los procesos de los filósofos. También se limpian todos los tenedores en el área de nosotros de backend y ya se dejan todos los espacios libres para volver a intentar desde cero y que no muestre ese problema. Y eso sería todo, Inge. Gracias. Buen día, ingeniero. Nuestro grupo se encargó de la parte del frontend en el caso de los filósofos camelones. Esto implica una problemática de sincronización y comunicación entre procesos. Lo que sucede es que se tiene una cantidad de filósofos que para comer necesita de 2 tenedores a la vez cada uno. Cuando obtiene el primer tenedor,
lo retiene hasta obtener el segundo. Esto genera la problemática de que lleguen a morir todos de hambre, porque al estar esperando por el segundo tenedor no, y tener el problema de que los demás no van a soltar el tenedor, esto se produce de manera eterna. Nosotros lo solucionamos de la siguiente manera, aplicado al frontend. Ahorita le vamos a mostrar el código, Inge. Sí, Laura, ¿puedes explicar lo que vos hiciste? Decime a dónde me voy. Está en la parte de arriba, en lo de Border Factory. Border Factory, acá. Ahí lo que se hizo fue alterar la pantalla del programa para que se pudiera ver transparente y se diera una presentación más estética del programa. Y así al momento de correrlo, solo se ve un círculo en el que se van a poner los platos y los tenedores de los filósofos. Ahora no sé si... Ahora paso yo a hablar de mí, ¿o verdad? sí. Ok. Bueno, en mi caso, a mí me tocó la parte en la cual la graficar los tenedores. Y bueno, los platos me tocó al inicio y luego yo tuve que unir todo el backend con el frontend, que recibí una actualización posterior por parte de Paolo y su grupo. Entonces, digamos, lo que yo me encargué acá, con este botón de iniciar, se mandaba a verificar la cantidad de platos y filósofos que se querían colocar. Entonces, digamos, lo que tiene que hacer es tomar en cada uno de estos y meterlos dentro de una lista. Tenemos a lista que es una lista de labels y una lista de procesos, que era donde se guardaba todo para poder ir como que graficando. En un inicio solo se podía graficar como que todos los tenedores aquí corridos. Vamos a correr el programa para que se entienda. Todos los platos se corrían aquí y solo se movían de esta forma. Y luego de eso, Diego tuvo la tarea, ¿verdad?, de poder hacer los graficados en forma circular. Diego, ¿puedes explicar? Como pueden ver acá, ya se mira la transparencia que mencionó Laura. Diego, ahora explícanos tu parte, por favor. No está bien. ¿Puedes que al botón, por favor? Ya estoy. Al botón. Así no se me había actualizado. Eh, yo creé estas variables de ángulos y ángulos 2, ángulos de tenedor y ángulos de tenedor 2. Obviamente ángulos y ángulos 2 se utilizó para la graficación de los platos y los ángulos tenedor respectivamente para los tenedores, y también está la variable distancia, ya que cuando estaba graficando en un principio, si establecía una distancia específica entre cada plato y cada tenedor, dependía mucho de la cantidad de elementos que se iba a colocar y se miraba todo desordenado. Entonces lo primero que hago es, se calcula el ángulo de distancia que va a tener cada plato y cada tenedor. Y, y posteriormente se calcula dis, que divide ángulos dentro de dos, que va a ser la distancia entre cada plato y entre cada tenedor para que siempre se encuentre en un punto medio. Entonces, como puede ver ángulos tenedor, siempre al resultado de ángulo se le va a sumar la distancia para que solo se corra a la mitad, digamos, de entre cada plato. Em, bueno, luego posteriormente vendría la parte del for que se puede ir viendo ahí, que creo que eso le vas a explicar, Brian, el cálculo del plan. Sí, lo que pasa es que utilizamos con Diego, esta parte fue la que trabajamos en conjunto, pero él se encargó de la programación, yo me encargué solo de la lógica del programa, en la cual nos dimos cuenta que, digamos, por ser un círculo, para pasarlo, teníamos que utilizar coordenadas polares, pasarlas a coordenadas cartesianas, ya que el círculo tenía su radio que estaba dado, en este caso por 200, que era el píxel donde comenzaba, y, o sea, el 200 tenía 400 de ancho y 400 de alto, entonces su radio era de 200. Y el valor de la coordenada estaba dado por x y y, que era nuestra cartesiana. Pero como queríamos tener x y teníamos solo el ángulo que Diego se calculó anteriormente y teníamos el radio, luego trabajábamos con la conversión que es del radio por el coseno del ángulo o el seno del ángulo, dependiendo qué eje queramos. Y este más 200 se hacía solo para corregir el plano, ya que si nos damos cuenta, no, aquí esto no. Dentro de un panel se comienza con la coordenada 0, 0.
Entonces siempre se iba a ir como que yendo para este tipo de ejes. Creo que en el más 200 solo se corregía las posiciones. Y Diego se encargó de colocar este más 200 y de hacer la explicación, pasarla ya a una forma real. Luego solo se mostraba lo que ya habíamos colocado desde la vez pasada para imprimir los platos. Y ahora Diego agregó una parte para imprimir los tenedores. Luego de todo esto, se hizo la unión con el frontend utilizando una nueva clase, ¿verdad? La clase filósofo. Y de filósofo que lo que hacía era buscar cuáles eran los que estaban trabajando en ese momento para hacer que se imprimiera en pantalla quién era el que estaba comiendo y que se mostrara de forma gráfica quién eran los que estaba utilizando cada tenedor. Entonces, aquí ya conectamos con la parte del backend y los podemos mostrar de esta forma. Por ejemplo, colocamos una cantidad fácil de 2. Si se dan cuenta, cuando un filósofo está comiendo, utiliza los dos tenedores que están. Luego el otro se encarga de cambiar hacia él y utilizar otra vez los dos tenedores. Pero este es un ejemplo muy sencillo. Podemos colocar, ejemplo 9. Aquí, en este caso, este no puede comer porque no tiene, ni este porque no tienen dos tenedores juntos. Y ya está rotando. De esta forma se mantiene como que cambiando entre los que tenemos. Ahora, para que se mire que no tenemos una cantidad fija, ya que estamos trabajando con una lista, vamos a colocar 100. Solo que aquí ya se va a ver demasiado tupido la cantidad que hay. Pero aún así, se puede ver en algunos casos donde no se está utilizando el plato o el tenedor y que todavía se mantienen cambiando. Y aquí mostramos quiénes son los que están comiendo. Pero ya este es un caso demasiado exagerado. Pero en sí ese es el funcionamiento y eso es cómo estamos realizando la parte del problema de los filósofos comelones. Eso sería todo por nuestra parte, ingeniero. Espero que le haya gustado este proyecto. Fue bastante interesante hacerlo, hubieron bastantes complicaciones, pero lo logramos al final.